Hola people, ¿cómo están? Yo soy Cristian, esto es Excelente, estamos en gestión de proyectos y hoy veremos la introducción a gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que está limitado por tiempo. Todo proyecto debe de ejecutarse en tiempo y forma. De lo contrario, nos veremos en problemas. Sabemos que pues es evidente que retrasarse pues es problemático, adelantarse también lo es, no necesariamente es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque al adelantarte muchas veces pues vas a disminuir la calidad de algunas cosas o simplemente te quedas a veces sin suministros para trabajar, ya me ha pasado. Entonces, pues bueno, recordemos esto. Un proyecto se tiene que ejecutar en tiempo y forma, tiene una fecha de inicio y una de finalización. Asimismo, cada actividad que compone al proyecto tiene una fecha de inicio y de finalización. Siguiente. Es un esfuerzo temporal que está limitado por los recursos y las especificaciones. Muy bien, recursos como cuáles. Bueno, recursos humanos, suministros, materia prima, maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura, conocimientos, permisos, patentes, etcétera. Cada proyecto tendrá pues sus recursos propios, ¿sí? Muy particulares de cada proyecto. Y las especificaciones, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay normativas que hay que respetar, entonces cada proyecto va a tener normativas asociadas que debe de respetarse, ¿vale? Porque de lo contrario, pues nos meteríamos en graves problemas por no respetar esas normativas. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene actividades secuenciadas e interrelacionadas. Recordemos que ahorita estamos viendo la introducción a gestión de proyectos y vamos a ver la metodología PMBOK. Por lo tanto, pues sí, en este caso, sí, los proyectos ejecutados bajo esta metodología, pues sí, son secuenciados e interrelacionadas todas sus actividades. Un proyecto es un esfuerzo temporal que está limitado por el presupuesto. Siempre el presupuesto es una limitante muy importante, ¿vale? De no tener el presupuesto para ejecutar el proyecto, pues no se podría ejecutar, no se debería de iniciar, aunque a veces hay personas que lo hacen y pues luego tienen problemas graves. Entonces, pues, esta limitante es importante, ¿sí? Es un recurso vital del cual pues no se puede prescindir y el proyecto pues depende básicamente de que esté autorizada la presupuestación. Más adelante veremos herramientas para presupuestar y poder crear un presupuesto adecuado para el proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que crea o desarrolla algo siempre, ya sea un producto o un servicio, pero desarrolla o crea algo. Un proyecto es un esfuerzo temporal que está limitado por las necesidades del cliente. Aquí tenemos que escuchar al cliente, transformar esa voz del cliente en críticos para la calidad y pues bueno, tenemos que crear esa lista de necesidades y ver cuáles realmente se pueden solventar, ¿vale? De lo contrario, pues si le decimos que sí a todo lo que el cliente necesita, entre comillas, pues nos veremos en problemas porque a veces no todas las necesidades se pueden solventar. Un proyecto es un esfuerzo temporal que no es rutinario. Entonces, pues bueno, aquí les da un bonus. Todo proyecto que se empieza a repetir, que se vuelve rutinario, se convierte en programa. La diferencia entre un programa y un proyecto, pues es tan sencilla que la única diferencia es que uno se repite y el otro no. Un proyecto inicia, termina y se finí, caput, se terminó. En cambio, un programa inicia, termina y se repite. Por ejemplo, para mis estudiantes que están viendo estos videos, el ejemplo baratija de bazar está en su propia carrera. Para ustedes, como estudiantes, es un proyecto la carrera que están estudiando. Inicia, termina y se repite, ni modo que terminando, otra vez me vuelvo a inscribir porque me gustó mucho. Pues no, terminando, bye. Entonces, pues bueno, para ustedes como estudiantes, estudiar su carrera es un proyecto. Inicia, termina y bye. Para la universidad no. Y claramente cuando se inscribieron ahí decía programa educativo.
Entonces, para la universidad es un programa educativo porque inicia, termina y se repite una y otra vez, ¿vale? Y pues bueno, ahí está la prueba contundente. Entonces, ¿cuál es el bonus? Si aprendes a gestionar proyectos, también puedes gestionar programas. Usan las mismas herramientas. Un proyecto es un esfuerzo temporal que logra un objetivo específico y medible. Si el objetivo no es específico y no es medible, tenemos problemas, ¿vale? Y pues bueno, ya tenemos el panorama de qué es un proyecto. Siguiente, ¿cuáles son los factores que determinan el éxito de un proyecto? Muy bien, son tres. Y pues bueno, esto también se conoce como triángulo de ingeniería, tiene muchos nombres. Básicamente, los factores que determinan el éxito de un proyecto son el tiempo, ¿vale? Aquí está el tiempo, el presupuesto y el objetivo, ¿vale? Este también lo puedes cambiar por calidad pero en general, pues el tiempo, el presupuesto y el objetivo son los factores que determinan el éxito de un proyecto. ¿Y esto nos lleva a qué? Pues a estos tres escenarios, donde eres efectivo, eficaz o eficiente. Cuando eres simplemente efectivo, pues lograste el objetivo, evidentemente no en presupuesto y tampoco en tiempo. Eficaz, logras el objetivo, tal vez no en presupuesto, pero sí en tiempo. O tal vez eres eficaz porque lograste el objetivo, tal vez en presupuesto, pero no en tiempo. Y por último, pues eficiente. Somos eficientes cuando logramos el objetivo en tiempo y en presupuesto. La realidad de las cosas es que la gran mayoría, la gran parte del tiempo, la gran mayoría de proyectos que ejecutemos van a estar aquí, en la zona eficaz. ¿Por qué? Porque no siempre terminamos en presupuesto, no siempre terminamos en tiempo por alguna extraña razón. ¿Cuáles son esas extrañas razones? Bueno, supuestos, imponderables, riesgos, cambios, etcétera. Entonces, todo eso va a alterar en la presupuestación y el tiempo para ejecución. Y algunas veces vamos a ser eficientes. Sí, se va a terminar el proyecto, se va a lograr en tiempo y forma y pues, serás eficiente. Algunas veces, pues bueno, simplemente dirás, lo logramos y das de gracias. Y bueno, también existe un cuarto escenario que no pusimos acá, ¿verdad? Porque somos muy positivos, que pues es el fracaso, ¿verdad? Cuando no logras el objetivo y definitivamente ni en tiempo ni en presupuesto. Pero bueno, sí se puede dar esa situación, pero vamos a hacer las cosas lo suficientemente bien para que pues el peldaño más bajo sea ser efectivos. Muy bien, entonces pues vámonos a la siguiente. ¿Cuáles son las herramientas para el seguimiento del proyecto? Muy bien. En el seguimiento tenemos muchas herramientas. Ahorita vamos a hablar de algunas muy importantes que te van a ayudar para saber qué está pasando en el proyecto en todo momento. El seguimiento, monitoreo y control de un proyecto es muy amplio, muy amplio. Entonces, pues bueno, vamos a ver las herramientas. Necesitas conocer el porcentaje de avance total y por actividad del proyecto. Esto es vital. Tú como Project Manager es una pregunta que te van a hacer en cada reunión de trabajo. ¿Cuál es el avance global? Y cómo vamos en el avance de las actividades que están ejecutando en este momento. Son datos que tú debes de conocer. ¿Vamos a ver las herramientas para tener esta respuesta? Sí, sí las vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa necesitamos? El presupuesto ejecutado. ¿Qué es el presupuesto ejecutado? Lo que ya se gastó, lo que ya se pagó. Lo que todo mundo diría sería que pues, el avance y el presupuesto ejecutado van de la mano y van ahí de la manita. Idealmente sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar o pagar en adelantado servicios o suministros como materias primas, consumibles, refacciones, maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura, etcétera. Y pues todavía las actividades no se ejecutan, pero pues tú ya las tienes cubiertas. Entonces, el avance va más bajito que el monto o el porcentaje de ejecución. De todas maneras, al conocer estos dos valores, pues sabrás que tan bien o mal va el proyecto. Siguiente, los tiempos de ejecución de cada actividad. Este dato es importantísimo porque cada actividad tiene un tiempo de ejecución y debes de conocerlos. Debes de hablar con los diferentes responsables por actividad y saber cómo va esa actividad para
entender rápidamente si vas a entrar en retraso o de repente pues, te estás adelantando y pues bueno, tomar acción al respecto. Los riesgos. Los riesgos son súper interesantes y bueno, existen dos tipos de riesgos, los conocidos y los por conocer. Entonces, pues bueno, normalmente los riesgos conocidos, pues tú ya hablaste con todos los responsables por actividad y conoces la gran mayoría de riesgos conocidos. Por eso se llaman conocidos. Hay una matriz de gestión de riesgos que vamos a utilizar más adelante, vamos a crearla. Y pues bueno, esta es una forma muy interesante de darle seguimiento al proyecto porque sabes qué riesgos conocidos están asociados a qué actividades. Y por lo tanto, es importante pues llevar este seguimiento para poder poner en práctica los planes de acción antes del riesgo. Y por lo tanto, mitigar, evitar o transferir el riesgo. Y existe la cuarta opción, que es aceptar y que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué aceptamos un riesgo? Porque pues, no tenemos el capital para hacerle frente, los conocimientos o la maquinaria, equipo o herramienta. Y bueno, simplemente que pase lo que tenga que pasar. Y muy bien, también están los riesgos por conocer. Para eso existe la vigilancia y prospectiva y por lo tanto, pues en el momento que se detecta un riesgo, se tiene que dar aviso para pues hacer lo que se pueda hacer antes de que suceda. Para eso utilizamos las reservas, para eso están calculadas las reservas, más adelante lo vamos a calcular. Sigamos con los riesgos. Con el seguimiento. Ruta crítica. La ruta crítica es una herramienta muy interesante para darle seguimiento al proyecto y recuerden, la ruta crítica nos indica qué actividades no se pueden retrasar. Es lo que nos indica la ruta crítica. ¿Por qué? Porque esas actividades no tienen tiempo de holgura y por lo tanto al retrasarse retrasarán todo el resto del proyecto. Las actividades con holgura pues se pueden retrasar y no afectan hasta que se termine su holgura y entonces sí se conviertan en ruta crítica y empiecen a afectar si es que se continúan retrasando. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando una actividad crítica se mezcla con una actividad, o sea, no se mezcla, sino también es una actividad riesgosa, tenemos lo que se conoce como Critical Risk Task. ¿Qué significa? Pues que es una actividad crítica riesgosa, ¿vale? Si esta actividad, pues bueno, le pasa algo, ¿sí? El riesgo sucede, no lo puedes evitar, mitigar o transferir, entonces el riesgo va a suceder y evidentemente la actividad se va a retrasar y todo el proyecto se va a retrasar. También, si el riesgo es muy alto, o sea, el impacto es muy fuerte, pues el riesgo es que pues, el proyecto pueda incluso fracasar ahí, detenerse y ya no ejecutarse. ¿Vale? Entonces es interesante cuando estas dos cosas se mezclan porque le das un seguimiento muy interesante al proyecto. Y también si tu proyecto tiene muchas actividades críticas de riesgo, pues bueno, básicamente pues no vas a estar tranquilo. Si tu proyecto no tiene muchas de estas, pues es un proyecto muy tranquilo y no debería de complicarse más allá. Sigamos. El cronograma de actividades, también conocido como cronograma de Gantt. Bueno, este cronograma que nos dice en qué fecha estamos, ¿sale? Y también nos dice qué avance del proyecto debería de llevarse. Si no llevamos ese avance del proyecto, bueno, estamos en problemas. Pero pues eso es lo que nos dice el cronograma de actividades o el cronograma de Gantt. Nos dice en qué fecha estamos y qué avance deberíamos de llevar y por lo tanto qué actividades también se deberían de estar ejecutando en ese momento. Es una herramienta muy interesante. Cuando conjugas todas estas, vamos, más adelante vamos a construir toda una matriz que lleva todo esto, en Excel obviamente, y la secuencia de actividades. La secuencia de actividades, si la haces bien desde el principio, no tiene por qué cambiar. De hecho, si tu proyecto dura una semana, dura 15 días, un mes, 5 años, 10 años si dura tu proyecto, si lo hiciste bien, no debería de cambiar. Si la secuencia de actividades cambia, pues bueno, tenemos problemas.
Muchos problemas, porque entonces la ruta crítica tiene broncas, no viste riesgos conocidos desde el inicio, los tiempos de ejecución pues no están bien, el presupuesto evidentemente tampoco, y pues bueno, tendríamos muchos problemas. Entonces, por eso en este tipo de proyectos robustos, pues sí respetamos mucho la planeación y entre las cosas que se hacen en la planeación está la secuencia de actividades, ¿vale? La cual pues no cambia durante toda la ejecución del proyecto o no debería de cambiar, ¿vale? Lo que sí cambian son los tiempos, se puede adelantar o atrasar alguna actividad, ¿vale? No es tan grave en algunos casos cuando sabes que tienen holgura. Y bueno, cuando son actividades críticas que se adelantan o atrasan, pues bueno, sabemos que no es bueno que se adelanten o que se atrasen, ¿vale? Por eso, pues tu chamba como project manager, ¿cuál es? Pues vigilar que el proyecto se ejecute en tiempo y forma. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ciclo de vida de un proyecto bajo la metodología PMBOK. Está la gráfica de costo y esfuerzo contra tiempo. Y aquí tenemos la gráfica, así se comporta. Se divide por fases, entonces está la fase inicial donde, como buenos project managers, tenemos que hacer todo esto. Escuchar la voz del cliente, transformarla en críticos de calidad, crear el caso de negocios, trazar los objetivos SMART, hacer o confeccionar el acta constitutiva, crear la lista de interesados en el proyecto e identificar el patrocinador o patrocinadores. Después pasamos a la fase 2, que es planificación, en donde definimos el alcance del proyecto, planificamos los recursos humanos, los recursos en general, los requisitos, restricciones, riesgos, seguridad, estimamos los tiempos. Una vez que estimamos los tiempos podemos crear la ruta crítica, estimamos los costos y una vez que los tengamos podemos presupuestar. Y una vez que tengamos el presupuesto podemos hacer la evaluación del proyecto. También tenemos que confeccionar el Cross-Functional Flowchart, definir el equipo de trabajo y crear la estructura de trabajo. Una vez que logremos todo esto, podemos pasar a la fase 3, que es la fase de ejecución, donde ejecutaremos las actividades, nos aseguraremos del alcance de la calidad, ¿vale? De asegurar esa calidad en todos los entregables, porque sí, el entregable final, pues es el objetivo del proyecto, pero para lograr ese alcanzable final, durante toda la ejecución del proyecto existen diferentes entregables y tenemos que asegurarnos de su calidad. También tenemos que gestionar las comunicaciones. Yo siempre recomiendo utilizar vías de comunicación formales, porque de lo contrario, pues no hay trazabilidad y nos meteríamos en problemas. Y por último, la ejecución de adquisiciones. ¿Vale? Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Adquirir maquinaria, equipo o herramienta o rentarla, también esa es otra. Pasamos a la fase de cierre donde tenemos las conciliaciones de cronograma y de adquisiciones y de presupuesto. ¿Por qué? Porque el cronograma no siempre se respeta, siempre cambia. ¿Por qué? Porque hay riesgos, supuestos, imponderables. También las adquisiciones, a veces no existe la que habíamos planeado, ya no está, tenemos que cambiar por otra. El presupuesto, por obvias razones, cambia. También hay límites aceptables. Vamos a ver más adelante la fórmula de cómo calcular esos límites aceptables. Si estamos dentro del límite, pues qué bueno. Si no, pues para eso existe la conciliación y demostrar por qué pasó. También está la verificación de la calidad del entregable final, la validación del alcance que planeamos en la fase 2 y el entregable del resultado. A lo largo de todo el proyecto se deben de hacer pues, ciertas actividades transversales que son el seguimiento, monitoreo y control de qué, pues del cronograma, de la calidad, de la comunicación, del flujo de información, de los riesgos, de la seguridad, de las adquisiciones, del presupuesto, de todos los interesados del proyecto, de la infraestructura tecnológica, del alcance y crear el poderosísimo manual de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Y bueno, logramos el entregable final y este sería el ciclo de vida de un proyecto. También tenemos que considerar que un proyecto pues debe de ser económicamente viable. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que se deben de cumplir dos condiciones. Primero, que el proyecto esté dentro de presupuesto y segundo, que genere beneficios. ¿Cómo vamos a responder esto? Bueno, aquí en la fase de planificación tenemos la estimación de costos, la estimación de presupuesto y la evaluación de proyecto. Esto nos responderá esa duda. Nos dará esas dos condiciones y también tenemos que cumplir con otra cuestión, que un proyecto debe de ser factible. ¿A qué se refiere? Se refiere a que pues se puede realizar con los medios que se tienen. ¿Esto qué es? Que se cuente con todo lo tangible y lo intangible para pues, poder realizar el proyecto. Tangible como qué? Maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura. Intangible como qué? Conocimientos, permisos, patentes, etcétera. ¿Vale? Y todo esto nos los va a dar la fase de planeación. ¿Sí? Por eso es tan importante esta fase y en la curva de costo y esfuerzo contra tiempo, pues es donde más esfuerzo y costo le metemos a esto porque estamos en una forma de gestión de proyectos robusta. Recordemos que existen otras formas de ejecución de proyectos, otras familias. Está la robusta, la ágil, lean e híbrida. Aquí estamos en una de las metodologías más robustas que existen y por eso la fase de planeación es la más grande, ¿vale? Pero pues tenemos que responder a estas dos cuestiones, si es viable económicamente y factible, para saber si el proyecto se le da luz verde de ejecución y puede pasar a la tercera etapa. Y pues bueno, eso sería todo en esta diapositiva de ciclo de vida de un proyecto. Muy bien, pues próximamente podrás adquirir mi libro, este que está aquí. Está ahorita así como en incógnito, pero estamos en eso. Es un proyecto interesante que pronto saldrá a la luz. Y recuerda, hazlo con Excel, hazlo excelente. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye.